Buenos días a todos, bienvenidos. ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Sebastián Balcarce, yo soy médico especialista en clínica médica y en nefrología, clínico de la institución y nefrólogo de la institución. Y bueno, la idea es, en esta primera disertación, introducir un poquito a lo que es la diabetes mellitus, a fin de que después podamos comprender bien el manejo nutricional de la misma, ¿no? Bueno, a ver, todos escuchamos lo que es la diabetes. Voy a hacer una breve encuesta. ¿Alguien de acá es diabético? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Muy bien. ¿Alguien tiene familiares diabéticos acá? Bueno, aumenta la proporción a medida que nos vamos sumergiendo en el tema, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué es la diabetes? Todos escuchamos hablar de la diabetes. Todos. Es una enfermedad de las más mencionadas, de las que más hablamos en el día a día, pero no siempre sabemos con exactitud qué es, en qué consiste, qué complicaciones tiene y sobre todo cómo manejarla. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Muy bien. Pau. La siguiente, Pau, por favor. Entonces, atrás, por favor. Una atrás, Pau. No. Ahí. Para arriba. Para arriba, para arriba. Ahí. Lo que les decía recién, todo el tiempo estamos escuchando hablar de diabetes, pero no siempre, y esto uno lo ve como clínico y también como nefrólogo, porque es una especialidad en la cual uno ve sin fin de pacientes diabéticos, la gente tiene conciencia real de lo que es la diabetes. Entonces, insisto, enfermedad archi hablada, conocida, está siempre ahí sobre el tapete, pero no siempre se sabe en qué consiste. La siguiente, por favor. ¿Qué es la diabetes? Antes de adentrarnos en cuestiones más clínicas, esta es la definición que me interesa introducir. La diabetes es una epidemia, ¿sí? Es una epidemia que encima las cifras van empeorando a medida que pasan los años. Es decir, es una paradoja, porque vamos ganando en conocimiento, más que una paradoja, una contradicción. Vamos ganando en conocimiento, vamos ganando en avances tecnológicos, vamos ganando en drogas nuevas, en fármacos nuevos, en insulinas, pero los pacientes diabéticos siguen aumentando. Entonces, primer concepto, la diabetes es una epidemia. Fíjense esto, esta es una proyección, ¿no? Después voy a hacer una proyección más nuestra, más de Argentina, pero vamos a una de América. Cifras en América. En el 2014, 62 millones de pacientes diabéticos en toda América. Fíjense de acá a 16 años. Prácticamente se duplica la cifra, poquito menos. Perdón, perdón. ¿Eso incluye Estados Unidos? Sí. Una para atrás, por favor. No, al contrario, abro paréntesis. Después vamos a tener unos minutitos para unas dudas, pero esto es algo dinámico. Si hay algo que me quieran preguntar, por favor. Y un dato que suele sonar frío, pero que siempre hay que tenerlo presente en la medicina, es el de los gastos. ¿Por qué? Porque la medicina necesita recursos. El gasto en salud asociado a diabetes en el 2014 era de 383.000 millones de dólares. Fíjense de acá, al 2040. Entonces, insisto, enfermedad que cada vez hay más avances tecnológicos, pero la enfermedad no se detiene. Pues siguiente, por favor. Vamos a cifras más nuestras. 1 de cada 10 adultos en Argentina es diabético. 1 de cada 10 adultos en Argentina, para ser más exactos, a partir de los 12 años, es diabético. Y lo peor de todo, muchos no saben que la tienen. Entonces llegan a la consulta ya con consecuencias muchas veces avanzadas de la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, ahora bien, ya sabemos que la diabetes es una epidemia, ya sabemos que la diabetes va en aumento, ya sabemos que las cifras van empeorando, pero ¿cómo se genera la diabetes? ¿Por qué existe la diabetes? ¿Cómo nos volvemos diabéticos más de una vez? Siguiente, por favor. Bueno,
Para eso tenemos que charlar mínimamente. La idea no es volverlos locos o marearlos con conceptos muy técnicos, sino que se entienda cómo es la enfermedad, porque eso es lo que lleva a entender el manejo de la misma. Entonces, básicamente, la diabetes es la incapacidad que tiene el organismo para sostener valores de glucemia, lo que coloquialmente llamamos azúcar en sangre, en la sangre, ¿sí? Repito, es la incapacidad que tiene el organismo para sostener valores, yo voy a hablar de azúcar en sangre, así se entiende más, no soy tan técnico, de azúcar en sangre. Muy bien. Entonces, esto se puede dar básicamente por dos tipos de mecanismos. La glucemia en ayunas, o la glucemia en sangre, se sostiene por una hormona que todos escuchamos que es la insulina. Y la insulina la fabrica una glándula que tenemos en el abdomen que se llama páncreas. Hasta ahí creo que es una información que más o menos todos tenemos. Entonces puede haber, hay más tipos, pero groseramente dos grandes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es cuando el páncreas no tiene la capacidad de generar insulina. ¿Se entiende este concepto? O sea, el páncreas no tiene, ahora nos vamos a meter un poquito más, pero no tiene la capacidad de generar insulina. La diabetes tipo 2, que es la mayor parte de los casos, el páncreas sí libera insulina. Lo que sucede es que el cuerpo no responde a la misma. ¿Fui claro en este concepto? Entonces, repito, en la diabetes tipo 1 es un páncreas que no libera insulina. En la diabetes tipo 2, insulina hay. El cuerpo es el que no responde. Sí. ¿Resistencia a la insulina? La tipo 2. La tipo 2, exactamente. Adelante, ahora me voy a meter un poquito más igual. No, está muy bien, por favor. Entonces, hay varios tipos de diabetes mellitus, justamente. No hay uno solo. Y esto es importante entenderlo porque tiene que ver con el manejo. Siguiente, por favor. Entonces, como les decía recién, está la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, y esta tal vez, salvo algún caso puntual, no me voy a meter mucho, que es la diabetes gestacional. Como les dije, la diabetes tipo 1 es un páncreas que no fabrica insulina. No fabrica insulina. ¿Y por qué se produce eso? Hay muchas causas. La más grande es que es una enfermedad inmunológica. ¿Qué significa enfermedad inmunológica? Es cuando las propias defensas del organismo, en vez de atacar lo que deben atacar, virus, bacterias, todo lo que nos ataca a nosotros, nos ataca a nosotros mismos. Eso es una enfermedad inmunológica, una enfermedad autoinmune. ¿Qué sucede? Las defensas, en este caso, atacan al páncreas y ese páncreas atacado no libera insulina. ¿Se entendió ese concepto? Bien. Ahora bien, esta es una enfermedad, la diabetes tipo 1, que es solamente el 10% de los pacientes diabéticos. Esta es la que tenemos que entender sobre todo, porque es el 90% restante, que es la diabetes tipo 2. Y era lo que les decía recién, insulina hay, insulina hay. El cuerpo no la utiliza apropiadamente, que es diferente. Es lo que dijo acá la compañera. No es que no haya insulina circulando, el cuerpo no reacciona a la misma. Eso se llama, muy bien dicho, resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. Insulina hay, el cuerpo no responde a la misma, que es diferente. ¿Sí? Entonces, insisto, el mecanismo común es el aumento de azúcar en la sangre. Acá porque no hay insulina para mantenerla y acá porque la hay, pero el cuerpo no responde a la misma. ¿Se entendió la diferencia? ¿Seguro? Esta no me voy a meter porque no es que no exista, es una problemática bastante importante, pero me parece que no es el punto de la charla de hoy. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante comprender tipo 1, tipo 2? Siguiente, por favor. Primero, porque hay que tener bien presente la estadística. La diabetes tipo 1 es solamente el 10% de los casos. La diabetes tipo 2 es el 90% de los casos. Pero ¿cuál es la implicancia práctica de esto?
Las dos, a ver si se entiende lo que voy a decir, las dos hay que detectarlas a tiempo. Eso es un pilar básico en la atención del paciente diabético, la detección temprana de la enfermedad. Ahora bien, la 1 no es prevenible, la tipo 2 sí. ¿Se entendió esto? Podemos prevenir la diabetes tipo 2, no podemos prevenir la diabetes tipo 1. Entonces repito el concepto que quiero que se lleven de acá, uno de tantos. La diabetes tipo 2 es prevenible, la diabetes tipo 1 no. En ambas hay que hacer detección temprana. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a meternos en diabetes tipo 2, ¿sí? Que es el 90% de los casos, como les dije. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para diabetes tipo 2? O sea, ¿qué situaciones nos pueden predisponer a que nuestro organismo no responda a la insulina que libera el páncreas como debiera? Uno es la alimentación no saludable y el sobrepeso, uno de los principales factores de insulinoresistencia, ¿sí? Uno de los principales factores de resistencia a insulina. Los pacientes que tienen sobrepeso tienen resistencia a la insulina, ¿sí? Otro es el sedentarismo. El sedentarismo también genera resistencia del cuerpo a la insulina. Bueno, ambos, tanto la alimentación poco saludable como la falta de ejercicio, generan sobrepeso como consecuencia, denominador común de la insulinoresistencia. Y después sí también hay algunos otros factores hereditarios, por eso les preguntaba lo de la familia, ¿sí? Si bien nosotros podemos prevenir el sobrepeso, también es importante detectar los factores de riesgo no prevenibles, ¿sí? Si yo tengo un paciente que a mí me dice papá, mamá o hermano es diabético, ya ese paciente es un paciente de riesgo, así no esté gordito. Así sea un paciente saludable en cuanto a su alimentación, un paciente que no sea sedentario, si yo tengo familiares de primer riesgo, es factor de riesgo para diabetes tipo 2. ¿Estamos? Por eso es muy importante que si los que me dijeron que no son diabéticos, pero tienen familiares diabéticos, chequeen esto. Y ahora les voy a enseñar cómo. Siguiente, por favor. Entonces, más o menos hasta ahora hablamos de qué es la diabetes, cuáles son los tipos, tipo 1, tipo 2, y cuáles son los factores de riesgo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Seguro? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Qué síntomas nos da la diabetes? Siguiente, por favor. Bueno, lo primero que hay que recalcar es que muchas veces los pacientes o son asintomáticos o tienen síntomas confusos. O sea, la diabetes no da un síntoma súper característico que uno diga, bueno, este paciente me viene con esto, es diabético. No, da una serie de síntomas muy vagos, muy difusos, que a veces pueden pasarse por alto. Entonces hay que tener un alto índice de sospecha. ¿Cuáles son los síntomas que pueden aparecer en un paciente diabético? Orina frecuente y abundante. Esto lo habrán escuchado mucho, que el paciente diabético orina mucho, está todo el tiempo orinando. Y esto es sencillo de explicar. Si yo tengo exceso de glucosa en la sangre, exceso de azúcar en la sangre, un mecanismo para bajarlo, ¿cuál es? Orinarlo, ¿sí? Entonces, por eso los pacientes diabéticos orinan mucho, ¿sí? Otro síntoma es la pérdida de peso inexplicada. No estoy hablando de bajar 2 kilos en el verano. Estamos hablando de pérdida de pesos que no tienen que ver con las costumbres que tenemos. Si yo soy sedentario, no me cuido con las comidas y pierdo peso, hay que buscar que ese paciente sea diabético, entre otras cosas, por supuesto, ¿no? Otro síntoma es la sed excesiva. ¿Por qué los diabéticos tienen mucha sed? Matemática. Balance negativo de agua, orino mucho, pierdo líquido, ¿qué hace el cuerpo? Y me pide agua. Muy bien. La falta de energía, el cansancio es un síntoma de diabetes. La hiperfagia, o sea, el apetito constante, el tener mucho hambre es un síntoma de diabetes. La diabetes da manifestaciones psicológicas. Y la diabetes da visión borrosa, da alteraciones visuales. ¿Por qué? Porque como vamos a ver a continuación, uno de los órganos blancos, uno de los órganos que pueden ser dañados por la diabetes es la vista, el ojo. Siguiente, por favor. Perfecto, entonces ya sabemos que la diabetes da una serie de síntomas.
que esos síntomas no son del todo característicos, pero bueno, ¿cómo diagnosticamos la diabetes? Siguiente, por favor. Por eso Homero está contento, porque es muy fácil, con un análisis de sangre o con un control de glucemia capilar. ¿Sí? Entonces, en todos aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, ¿sí? Los que dijimos recién, sedentarismo, sobrepeso, antecedentes familiares, hay que hacer una glucemia en ayunas por año. Hay que sacarse sangre, es lo que voy a decir a continuación. Hay que sacarse sangre y cuando uno se hace el chequeo, ¿sí? Medir ahí la glucemia. ¿Sí? Ahora bien, a veces ni siquiera es necesario ir a sacarse sangre. Ustedes habrán visto las postas saludables que hay en las plazas. Bien, hay que aprovecharlas. Uno puede ir hasta hacer el diagnóstico a la farmacia si uno quiere. ¿Con qué? Con el control de glucemia capilar. Siguiente, por favor. Esto. ¿Se entiende? Bueno, si verán, este muchacho está en problemas con este número. ¿Sí? Ese ya es más de lo mismo, una cetoacidosis u otra cosa. Pero, muchachos, no es difícil diagnosticar la diabetes. Es ir a sacarse sangre, es ir a la farmacia, ¿sí? Y hacer un control de glucemia capilar. No lo puse acá, pero se los voy a explicar. Hay que ir, si lo van a hacer, porque quiero suponer que la mayoría de acá en la semana lo va a hacer cuando salga, hay que ir con 8 horas de ayuno. 8 horas de ayuno, ¿sí? Hay más definiciones de diabetes, no solamente las 8 horas de ayuno. Pero si uno se levanta y va a la farmacia con un mínimo de 8 horas de ayuno, pide un control de glucemia capilar y ya con eso uno se puede dar cuenta si la glucemia es normal o no. Siguiente, por favor. Perdón, ¿y ese control cada cuánto habría que hacerlo? Las guías, esto muy buena pregunta. Me voy un poquito más allá. Hay guías de examen periódico de salud, no solamente en diabetes, es decir, cuando uno le quiere hacer un chequeo a un paciente, eso siempre se lo enseño a la gente, no es que el médico clínico pide lo que quiere, hay protocolos de chequeo, protocolos de diagnóstico. ¿Qué dicen las guías de diabetes? Una vez al año. Una vez por año, en grupos de riesgo, hay que hacer control de glucemia. ¿Se entendió eso? Bueno, ahí está, de hecho. Diabetes, una vez al año, controla tu glucemia en ayunas. Y para tener una noción matemática básica, la glucemia normal en ayunas, el azúcar normal en ayunas, es hasta 100, no importa la unidad, puntos vamos a llamarlo, ¿sí? La definición de diabetes es más de 126. Acuérdense esto, en ayunas, con 8 horas de ayuno. Esto sí quiero que se lo lleven, porque, insisto, ustedes van el lunes a la farmacia, se despiertan, van con 8 horas de ayuno, se hacen un control de glucemia capilar y ya saben si su glucemia es normal, si son prediabéticos o si son diabéticos. Insisto, hasta 100 el azúcar en sangre es normal. Más de 126 es diabetes. Entre 100 a 126 son los pacientes prediabéticos. ¿Fui claro en eso? Bien. Siguiente, por favor. Bueno, ya más o menos vimos la epidemiología, las estadísticas, vimos los tipos de diabetes, vimos por qué se genera, vimos los síntomas. Ahora bien, ¿qué complicaciones trae? O sea, ¿qué implica ser diabético? Siguiente, por favor. Bueno, no sé si se lee bien, pero verán que son unas cuantas a primera vista, ¿sí? La diabetes, para hacerlo sencillo, tapa arterias, ¿sí? Desde las grandes, por eso complicaciones macrovasculares, hasta las arterias chiquititas, complicaciones microvasculares, ¿sí? Pero el concepto grande de por qué la diabetes daña es porque tapa arterias. Bueno, dentro de las complicaciones microvasculares, o sea, cuando se tapan las arterias chiquititas del organismo, los capilares, tenemos la retinopatía diabética, ¿sí? De hecho, la diabetes es una de las principales causas de ceguera en el mundo, es una de las principales causas de ceguera o disminución de la agudeza visual en el mundo, por eso
todo paciente diabético debe hacerse un fondo de ojo anual. Debe ir al oftalmólogo una vez por año, ¿sí? La nefropatía diabética, esta es mía sobre todo, la nefropatía diabética es el daño en el riñón que genera la diabetes. A punto tal que la diabetes es una de las principales causas de una enfermedad que es la que vamos a tratar, de paso tiro el chivo, en el taller que viene, que es la enfermedad renal crónica, ¿sí? La diabetes es una de las principales causas de ingreso a diálisis, a lo que es terapia sustitutiva. Miren qué importante será y cómo es importante detectar a los diabéticos. Miren todas las consecuencias que van apareciendo. Y así como todo diabético tiene que ir una vez al año al oculista, todo diabético tiene que tener su consulta nefrológica anual. ¿Cómo me doy cuenta? Tiro un adelanto de la que viene. Si ese paciente tiene daño en el riñón por la diabetes, con un análisis de orina y un análisis de sangre, nada más. No tengo que hacer ni imágenes, ni una orina y un poquitito de sangre, nada más. Y otra de las complicaciones microvasculares es lo que se llama neuropatía diabética. ¿Qué significa esto? Los nervios, no hablo de nervios de estar nervioso, hablo de nervios cables, ¿sí? Se van dañando por el exceso de azúcar. Entonces existe lo que se llama neuropatía diabética, que los síntomas más característicos son adormecimiento en las piernas, son pacientes que o tienen disminuida o directamente no tienen sensibilidad en piernas y pies. Eso es uno de los factores de riesgo del pie diabético. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los diabéticos cuando se lastiman? Pero antes todavía. Muy bien. Pero antes todavía. No lo sienten. No lo sienten. Entonces, el diabético, literal, pisa un clavo en la casa porque va descalzo, hiere la planta del pie y no lo siente, no tiene sensibilidad en el pie. Por eso sucede, entre otras cosas, lo que se llama pie diabético. Pacientes que no sienten las heridas, que no cicatrizan bien, son pacientes de defensas bajas, por ende no tienen buenas defensas frente a las infecciones, y todo ese combo genera lo que es el pie diabético. Ahora bien, estas son las complicaciones microvasculares, acuérdense, ojos, riñón, pie diabético. Vamos a las macro, la de las grandes arterias. Cerebro, ¿sí? La diabetes es uno de los principales factores de riesgo para accidente cerebrovascular, para lo que se llama ACV, ¿sí? Ahora bien, nosotros entendemos por ACV el paciente que, ustedes lo habrán visto, viene con una hemiplegia o con un trastorno en el habla, pero también existe la enfermedad microvascular. Los pacientes diabéticos hacen enfermedad microvascular. ¿Qué es esto? Son pequeños microinfartos en el cerebro que suelen ser silentes, no dan síntomas, pero generan deterioro cognitivo. ¿Se entiende esto? Generan demencia. Entonces es el caso del abuelo o de la persona mayor que te dicen, ah, no, mi abuela tenía Alzheimer. No, pará, no era Alzheimer, era una demencia vascular, ¿sí? Era una demencia vascular, porque era diabético, porque era hipertenso, y tuvo pequeños microinfartos que no dieron mayores síntomas a lo largo del tiempo, no le dieron una hemiplegia, pero le fue deteriorando las funciones cognitivas. ¿Se entendió eso entonces? O sea, a nivel cerebral la diabetes puede dar un ACV, como el que todos conocemos, o puede dar demencia y deterioro cognitivo. Ahora bien, vamos a otra enfermedad macrovascular. Corazón. Si se me tapa una arteria en el corazón, ¿qué tengo? Un infarto. Entonces, la enfermedad diabética es un factor de riesgo coronario, o sea, factor de riesgo para infarto. Y miren el peso que tendrá, les voy a tirar un dato de estadística, un paciente diabético tiene el mismo riesgo de infartarse que un paciente que ya tuvo un infarto. ¿Se entiende esto, no? Si yo tengo un paciente que ya tuvo un infarto, lamentablemente ese paciente, por más que podamos hacer los médicos, es un paciente que corre alto riesgo de volver a infartarse. Bueno, el paciente diabético tiene el mismo riesgo de infartarse que un paciente que ya se infartó. Miren qué pesada será la diabetes como enfermedad a nivel cardíaco.
Y, por último, tenemos la enfermedad arterial periférica. La enfermedad arterial periférica es cuando se nos genera aterosclerosis, se nos tapan las arterias en general de los miembros inferiores. ¿Sí? Y acá vuelvo al pie diabético. Si yo tengo un pie que no recibe la sangre que debería porque la arteria se me tapa por la diabetes, que se hiere y yo no me entero porque no tengo sensibilidad en los pies, que no cicatrizo bien porque no llega la sangre que debería, y que encima la diabetes por definición es una enfermedad inmunodepresora, o sea, baja las defensas, dígame si no tengo un combo espectacular para hacer lo que se llama pie diabético, las infecciones en los pies. ¿Se entendió esto? Bien. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué hacemos con este problemón? Siguiente. Bueno, el tratamiento de la diabetes tiene 3 pilares. Y uno de esos pilares es el motivo de la charla de hoy. Hay medidas de alimentación, hay medidas de actividad física y tiene un tratamiento farmacológico. Siguiente, por favor. Alimentación, no voy a extenderme demasiado, acá Gabriela nos va a iluminar en cuanto a cómo se maneja la diabetes a nivel nutricional. Siguiente, por favor. Actividad física. Todo paciente diabético debe hacer actividad física. Por supuesto, la actividad debe ser individualizada. Yo no le puedo pedir lo mismo a un chico de 40 años diabético que a un abuelo de 85. Pero todos deben hacer actividad física. Ese es un concepto que yo siempre le remarco a la gente. Eso de que no, a mí mi cardiólogo no me deja hacer gimnasia. No, todos pueden hacer actividad física. Debe ser individualizada, que es diferente. ¿Sí? Siguiente, por favor. Medicamentos. Siguiente. Bueno, el tratamiento farmacológico no tiene mucha vuelta. En la diabetes tipo 1, insulina. El organismo no tiene insulina, entonces tengo que dar insulina. La siguiente, por favor. ¿Sí? Todos habrán visto, puse esta diapo, me interesa particularmente, porque está demonizada la insulina. Y hay un mito que hay que erradicar, pero de base, que es que empezar a usar insulina es la muerte en vida del paciente. Discúlpenme lo crudo, pero no es así. No es la muerte de nadie, ¿sí? Se puede tener una vida perfectamente normal usando esto y ya ni siquiera tiene la incomodidad de cuando uno era más chico en la medicina, que ustedes lo habrán visto, se acordarán, el frasquito con la insulina había que tener en la heladera, cargar la jeringa, ponerse la jeringa. Ahora son lapiceras, no se sienten, no duelen, no se infectan y son fácilmente administrables. Autoadministrables, porque será del paciente, por supuesto. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a la diabetes tipo 2, que es el motivo de esta charla y, como les dije recién, el 90% de los casos. La diabetes tipo 2 se puede tratar con fármacos por vía oral, comprimidos. No tengo ningún conflicto de interés con ningún laboratorio, puse el primero que apareció. Y a veces los fármacos no alcanzan, los comprimidos quiero decir, y ahí es cuando hay que agregar insulina. Entonces la insulina no solamente se utiliza en la diabetes tipo 1, repito, más de una vez el diabético tipo 2, el tratamiento farmacológico, ni hablar el higiénico dietético, no alcanza y hay que agregar insulina. En los últimos tiempos salieron, no lo puse ahí, pero salieron una serie de fármacos que son inyectables, que no son insulinas, pero que también colaboran al tratamiento de la diabetes. Pero lo que tienen que entender básicamente es, diabetes tipo 1 es insulina, diabetes tipo 2, comprimidos con o sin insulina. ¿Sí? Siguiente. Sí. Si vos habías dicho que la 2 es que falta, que hay insulina de más, digamos. Sí, no. No de más, sino que no se puede eliminar. Te lo voy a contestar fácil. Cuando vos tenés la diabetes tipo 2, el primer estadio es la insulinoresistencia. Hay exceso de insulina. La insulina está alta. Si yo agarro un prediabético y le mido la insulina, ¿cómo va a estar? El páncreas que dice, vos no me respondés, vos organismo no me respondés a la insulina, listo, yo empiezo a liberar insulina, tengo que bajar la glucosa. ¿Hasta ahí vamos? Ahora bien, el páncreas es como el motor del auto, muchachos, llega un momento en que se agota. Entonces, cuando pasan años de insulinoresistencia, estar trabajando forzado todo el tiempo, liberando mucha insulina,
en algún momento la producción de insulina cae. No sé si te contesté. Y ahí es donde la pastilla no alcanza. Entonces, el comprimido, no es tan matemático, pero es buena la pregunta. El comprimido te va a alcanzar mientras tengas insulina dando vueltas. ¿Se entiende? Mientras el páncreas tenga la posibilidad de seguir liberando insulina, el comprimido lo que hace es que el organismo responda a esa insulina a la cual antes no respondía. Bien, ahora bien, llega un momento en donde el páncreas se funde y no libera más insulina o libera poca. Ahí es donde tengo que, al comprimido, ayudarlo con insulina externa. ¿Te contesté? Sí, ¿y en qué momento se decide eso? Y eso vas con el seguimiento del paciente, lo vas viendo. A mí, por ejemplo, mi doctor dice, bueno, ¿y si no podríamos probar con insulina? Porque ¿Sí? la tira tan, podríamos como que no podríamos, y yo estoy tratando de Mirá, desarrollarla. a ver, cuando vos cumplís las medidas higiénico-dietéticas, o sea, te cuidás con las comidas, haces ejercicio, tenés un tratamiento farmacológico al cual tenés adherencia, porque esa es otra, la pastilla está pero hay que tomarla, ¿sí? No hay que olvidársela de la mañana, y usás las dosis correspondientes, y aún así, haciendo todo lo que corresponde, no podés sostener valores de glucemia normales, ahí tenés que ayudar con un poco de insulina. Tal vez te puede pasar también que el paciente llegue tarde y ya esté muy complicado. Entonces yo a ese paciente no puedo esperar. Si yo tengo un paciente con insuficiencia renal crónica, con nefropatía diabética y con retinopatía diabética, no puedo dejar 3 años hasta que el paciente... ¿Por qué? Discúlpenme la crudeza, porque si no lo baja termina en diálisis y ciego. Entonces ahí de repente uso el tratamiento por vía oral, pero necesito algo un poco más intenso. Y una vez Sí. que empezás con la insulina inyectable, digamos, ¿es eterna o eso se puede revertir? No es eterna necesariamente, no es eterna. Pero en general cuando llegas a una instancia de insulina después es difícil retirarla. Consulta, si uno empieza con insulina, Sí. porque puede pasar, ¿En qué diabetes? en tipo 2, Sí. puede volver después de nuevo a volver a comprimido, no es algo que se suele dar. Es difícil, es difícil, Eso es lo que voy. es difícil. Podés, Te dicen que capaz un poquito de insulina, pero después capaz podés volver al estado anterior. cuando llegas a una instancia en la cual tenés que usar insulina, es porque pasaron 2 cosas. O porque ya hay complicaciones y vos tenés que bajar la glucemia rápido, o porque ya se probaron múltiples instancias que no incluyen insulina y ya te diste cuenta que ese paciente no va a responder. Insisto, tiene que ser un paciente adherente y el médico también poner lo suyo. O sea, si yo tengo un paciente que yo le doy la pastilla, pero no respeta la dieta y es sedentario, yo no le voy a poner insulina. Voy a tratar de que cumplime la dieta, empezar a hacer ejercicio y si haciendo las cosas como corresponde y tomando la medicación como corresponde, insisto en el tema de la adherencia, no baja la glucemia, ahí una opción es insulinizarlo. ¿Se entendió el concepto? ¿Sí? Pero bueno, vuelvo a un tema, dejemos de demonizar a la insulina. Si hay que usarla, se usa y, ahora van a ver una diapo, no es la muerte de nadie. Buen día. Bueno, la hemoglobina glicosilada es una proteína que está en la sangre, que es una proteína que capta la glucosa. Y es uno de los criterios diagnósticos de diabetes también. Yo no la puse ahí porque me parecía tal vez era demasiada información y quería darle los métodos más fáciles. Pero si yo quiero saber si un paciente es diabético o no, otro de los criterios diagnósticos es la medición de la hemoglobina glicosilada. ¿Sí? La hemoglobina glicosilada, por si vos te la mediste alguna vez, el valor normal es hasta 6,5. 6,5 para arriba se considera diabetes. Bueno, en tu caso particular, esa es una situación atípica. ¿Por qué? ¿Vieron que yo les dije que hay varios tipos de diabetes? Bueno, yo hablé básicamente de tipo 1 y tipo 2, pero después hay un tipo de diabetes que es la diabetes inducida por fármacos. No la puse ahí porque no son muchas las drogas inductoras de diabetes, pero unas drogas son los corticoides. Si vos tenés una corticoterapia crónica, ¿sí? O usaste corticoides, el día que suspende los corticoides, esa glucemia alta es reversible. ¿Se entiende? Entonces, en tu caso particular, lo que habría que hacer es
si se puede, retirar los corticoides y hacer una medición de glucemia sin corticoides. ¿Se entendió? O sea, esa hemoglobina glicosilada no refleja tu situación real. ¿Te contesté? Bueno. Sí. El concepto de glucosa e insulina, ¿en qué se diferencia? La glucosa es el azúcar en la sangre. Y la insulina es la hormona que libera el páncreas para nivelar esa glucosa. ¿Se entendió? ¿Sí? Es una hormona. ¿Sí? Bueno, siguiente, por favor. Se puede tener diabetes y llevar una vida plena. Esto es fundamental y por eso hicimos el taller. Educar al paciente, concientizar de la diabetes y educar a los pacientes. Siguiente, por favor. Conocer la enfermedad. Si conocemos la enfermedad, sabemos con qué estamos lidiando y sabemos qué hacer. Si conocemos la enfermedad, sabemos qué hacer. Médicos y pacientes. Siguiente, por favor. Insisto, la educación en diabetes es un pilar clave para los pacientes. No es darles la pastilla y anda a tu casa. Hay que educarlos. Es una de las enfermedades que más depende de la educación del paciente para que las cosas funcionen. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno. ¿Preguntas? Pero por supuesto. Un paciente sano Sí. recibe una transfusión de un paciente que tiene glucemia. ¿Es contagioso? No, porque el paciente que recibe eso tiene la suficiente cantidad de insulina para procesar ese exceso de glucemia del paciente que le dio la sangre. Muchas gracias. Por favor, ¿alguna pregunta más? Pero la lógica dice que no te van a transfundir algo que tenga... Mirá, el principal problema de una transfusión no va a ser la glucemia, créeme, es usar otras cosas. ¿Sí? Bueno. ¿La sensibilidad al antidiabético es para todos los diabéticos o es para algunos? No, algunos. Es una complicación más bien tardía, o sea, no aparece en los primeros años de la diabetes. En general son diabéticos de varios años de evolución y sobre todo mal controlados. Mal controlados en el sentido de que no vayan al médico, de estar hace muchos años con la glucemia elevada. ¿Sí? ¿Cuál sería la pauta de la Porque bueno, por ejemplo, ¿Para qué? por ejemplo, una situación. Vos te vas a hacer los pies, decís primero soy prediabético, sexo diabético, te tratan con ciertos recaudos para Exactamente. que no produzcas lastimaduras, ¿no? Pero ¿cuál sería si en el caso de producirse veo que hay algo que se está produciendo que no es normal? Bueno, Se pone negro. a ver, si el pie se te pone negro, estamos en un problema importante ya. ¿Sí? Bueno, existe una... Para detectar la neuropatía diabética, lo hacemos los médicos y lo hacen los diabetólogos, existen pruebas del examen físico y una de las pruebas es el microfilamento. Es como una especie de alambrecito, esto está estandarizado, que yo toco el pie. Si ese alambrecito no lo siento, es porque tengo disminuida la sensibilidad. ¿Se entiende? Entonces, se puede detectar a tiempo. Se puede detectar a tiempo. Si yo con el microfilamento veo que la sensibilidad está disminuida en un paciente diabético, ese paciente seguramente está empezando a hacer una neuropatía diabética. ¿Y la neuropatía es reversible? Una vez instalada, es manejable, no suele ser reversible. La neuropatía diabética es una de las complicaciones más rebeldes al tratamiento. Puede mejorar, es difícil volver a la normalidad. ¿Sí? ¿Cómo puede mejorar? El principal tratamiento de la neuropatía diabética es normalizar la glucemia. Y después hay algunos pacientes que más allá de la disminución de la sensibilidad, tienen dolor o tienen molestias en las piernas, sensación de electricidad, sensación de calor, hormigueos, etc. Y para eso también existen tratamientos farmacológicos. Sí. Nada, al contrario. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. Gracias.